Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Mónica Grossoni, psicóloga transpersonal, y mi trabajo consiste en ayudarte a librarte de los patrones de supervivencia para reconectar con tu autenticidad, sentido y potencial humano y personal. Empecé especializada en estrés crónico por un problema personal y poco a poco fui trazando el camino hacia la autenticidad personal y el liderazgo consciente, porque ese era mi trabajo, líder. Mi trabajo combina la psicología personal profunda, un enfoque transpersonal y prácticas modernas de regulación del sistema nervioso. Y a lo largo de mi experiencia, porque yo fui consultora, mi trabajo combina psicología profunda, enfoque transpersonal y prácticas modernas de regulación del sistema nervioso que provienen muchas de ellas de las tradiciones ancestrales que hoy en día están siendo validadas, ¿vale? Yo lo hago desde la experiencia. Yo fui consultora de recursos humanos internacional y me quemé completamente, tuve un problema de estrés gravísimo. Hoy he descubierto cómo se puede vivir de otra manera y acompaño a personas y profesionales, tanto alto rendimiento, directivos, emprendedores, expertos en un área concreta en la que sea. Pues, por ejemplo, en la tecnología, los expertos en tecnología, los tecnólogos de hoy en día tienen muchísimo estrés y viven particularmente en alerta constante. Y muchas veces sienten que a pesar del éxito que están consiguiendo, han perdido conexión con su propio ritmo interno, les pasa algo, pero no saben muy bien qué es eso que les pasa, pero sí saben que por aquí no es, ¿vale? Ha saltado algún pequeño alarma que ya les está indicando, esto tiene que hacerse de otra manera. Vivimos en una sociedad que muchas veces es hostil al ser humano, que se aprovecha de nuestras capacidades, pero nos deja vacíos, nos deja estresados, nos deja exprimidos como un limón. Como si fuéramos una rana del famoso experimento que lentamente nos va cociendo sin darnos cuenta. Pero hay otra opción, podemos individuarnos, podemos volver a ser nosotros mismos, reconectando con nuestra autenticidad, nuestra esencia y nuestro propósito. ¿Qué es ser volver a nosotros? ¿Qué es volver a ser nosotros mismos? Es reconocer, es reconciliar todas estas partes de nuestra psique, es vivir desde nuestra autenticidad en lugar de desde lo que la sociedad espera o nos impone. Nos impone roles, nos impone expectativas, nos impone, en cierta manera, dogmas. En definitiva, esto es dejar de estar fragmentados o en piloto automático e integrar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro sentido profundo para vivir con coherencia y libertad interior. A ver, la individuación es mucho más que un autoconocimiento. Es liberarte de esta fragmentación interna, es reconectar con esta esencia y es vivir desde aquí, integrando mente, cuerpo y espíritu. Nos disocia, nos deja sin saber qué es lo que nos está pasando, nos deja en un estado de estrés continuado y en un bloqueo, nos deja rígidos, nos deja con una coraza emocional, con una coraza física y muchas veces con somatizaciones o enfermedades. Y esto no es psicología tradicional. Esto es un camino profundo hacia la coherencia, hacia el sentido y hacia el bienestar real. Mi enfoque, ¿cuál es mi enfoque? Pues mi enfoque es un proceso de individuación junguiana, pero modernizado, adaptado a los retos de nuestra época, utilizando herramientas contemporáneas para que tu vida sea más deliberada, más consciente. Yo trabajo para ayudarte a salir del piloto automático y del modo supervivencia, regular tu sistema nervioso, reduciendo tu estrés crónico, fatiga, ansiedad, bloqueos emocionales, a reconectar con esta parte profunda de tu yo que ha quedado silenciada, que es tu autenticidad, tus valores esenciales, a conectar con tu propósito y alinear tu vida para que conecte con este propósito y puedas hacerlo realidad, plasme quien tú realmente eres. En el caso de los líderes, tanto a liderar como a vivir sin interferencias del ego, con más presencia, con más creatividad, con menos fricción, a comprender tu mapa interno a través de los arquetipos y los patrones emocionales profundos y a recuperar este sentido, este propósito y este bienestar emocional. Y aquí es donde me pregunta mucha gente, pero ¿por qué la psicología tradicional no puede hacer esto? Pues porque la psicología tradicional, con toda su diversidad de enfoques, que es muy rica y es muy amplia,
escuelas y herramientas, es insuficiente porque carece de un mapa que articule y vertebre la experiencia humana al completo. Se ha ocupado del yo desorganizado y aquí pues nos ha dado muchas herramientas, ¿vale? Y se ha ocupado de los síntomas, pero no aborda la integración profunda del yo ni el desarrollo de la conciencia expandida. Son dos áreas de competencia que quedan fuera. Y a menudo incluso eh, lo trata como si fuera una patología, lo sobremedicaliza sin más. Ya está. Esto es malo, esto es estar enfermo, esto es enfermedad. Por tanto, hay que medicalizarlo y lo anula y lo cancela. Se centra en tratar síntomas más que en explorar el origen profundo de los conflictos. Multiplica los diagnósticos para el mismo caso. Una misma persona puede tener un montón de diagnósticos diferentes. Entonces, ¿cuál es el bueno y cuál es el tratamiento correcto? ¿Vale? Y muchas veces está patologizando la vida cotidiana. Las rabietas, o sea, vamos a ver qué te ha pasado para terminar con esta ansiedad o para terminar con este estado de hipervigilancia, porque algo te ha pasado y habrás intentado de adaptarte de alguna manera. Ese es el buscar el origen, ¿vale? Entonces, está limitando, por tanto, el potencial humano, nos está dejando sin atender el sentido auténtico, todo lo que tiene que ver con la creatividad y la realización interior queda fuera de su ámbito. Y entonces, ¿por qué el enfoque transpersonal me gusta más? O porque va más allá de estos síntomas y de un diagnóstico. Mira la experiencia humana en toda su amplitud. Mira qué te ha pasado antes para terminar así. Mira la mente, mira el cuerpo. Trabajamos integrando mente y cuerpo. Mira las emociones, mira la energía, mira la consciencia. La palabra consciencia es una palabra que en la psicología tradicional pues se escucha poco, pero sin embargo aquí esto es el centro. No se lo comprende, em, no solo comprende la psicología transpersonal el yo desorganizado, sino que, digamos, trabaja a partir del yo, una vez que está organizado, lo comprende, pero no se centra ahí. Trabaja más alineando el yo, alineando el ego al servicio del capitán de este barco, que es el consciente. Fomenta la coherencia interna y la conexión con la esencia. Además, también da lugar y se centra mucho también en todos estos fenómenos de conciencia expandida y de los potenciales elevados, ¿vale? Humanos, reconociendo estados elevados de percepción, de creatividad y de sentido, en lugar de patologizarlos o limitarlos. Antiguamente tú decías, escucho voces, estoy teniendo una experiencia mística. Bueno, vamos a darte una pastilla porque esto no es normal. ¿Qué diríamos si escucháramos hoy en día a Santa Teresa de Jesús o escucháramos a cualquiera de nuestros místicos o al mismo Jesús si lo hubiéramos caminando por sobre la faz de la tierra? Por tanto, este es un enfoque profundo, holístico y transformador, diseñado para acompañar procesos de crecimiento auténtico y sostenido, donde el objetivo no solamente es funcionar mejor, como en la psicología tradicional, sino vivir con presencia, propósito y bienestar integral. Por eso he creado Happiness and Life Academy en Madrid, un espacio de transformación y de bienestar para quienes buscan un cambio profundo y sostenible a través de procesos completos de transformación personal, de procesos iniciáticos grupales, de retiros y experiencias vivenciales, de charlas de divulgación, es muy importante la divulgación, y en el caso de sesiones y talleres para empresas a través de estrés, autenticidad, liderazgo, arquetipos, etc. A ver, mi lema, pues mi lema es vive desde otro lugar, no desde la supervivencia. Y en este vídeo quiero compartir contigo cómo podemos iniciar juntos este camino de reconexión, individuación y transformación profunda. ¿Cuándo que te interesa un proceso transpersonal? Bueno, a ver, es verdad que el proceso transpersonal no es para todo el mundo, ni en cualquier momento de tu vida. Eh, te interesa cuando ya no buscas sentirte mejor rápidamente, cuando ya no quieres tratar el síntoma, sino entender por qué repites lo que repites, aunque duela, ¿vale? Cuando has leído, cuando has comprendido, cuando has trabajado algo y aún así algo en tu vida no cambia. Viene mucha gente que viene de hacer mogollón de talleres, pero en el fondo tu vida cotidiana no ha cambiado. ¿Por qué? Cuando te das cuenta de que la conciencia no sirve para escapar del conflicto, sino para atravesarlo.
cuando ya no quiero más adicciones, cuando ya no quiero más escapismos, cuando ya quiero plantarle cara a esto y atravesarlo. Este tipo de proceso no eleva, no nos te eleva por encima de lo humano, no te convierte en alguien especial, pero sí te devuelve a ti, te devuelve al cuerpo, te devuelve a las relaciones, te devuelve a los límites, te devuelve a la responsabilidad. Y ya te digo, no es un camino para sentirte especial, ni confirmar que ya es el elegido o la elegida, ¿no? Es para personas dispuestas a dejar caer una identidad, una máscara, de sostener este vacío y a mirar lo que todavía organiza su vida desde la sombra. Si buscas técnicas, si buscas rapidez o paz inmediata, este no es tu lugar, este no es tu espacio, yo no estoy en ese momento. Si estás dispuesto a no saber durante un tiempo, a manejarte un poco en esta incertidumbre momentáneamente, si estás dispuesto a no entenderlo todo desde el primer momento, si estás dispuesto a dejar que el proceso te transforme desde dentro hacia afuera de una forma fluida, entonces sí. El trabajo transpersonal empieza cuando se acaba la huida. Es para ti si estás en un punto en el que sabes que tu forma de trabajar, de vivir, de estar en el mundo ya no es sostenible, pero no quieres renunciar a tus metas, no quieres estar estancada y necesitas un acompañamiento. A ver, yo no creo en fórmulas rápidas, en Fast and Furious, no creo en fórmulas vacías, creo en procesos reales, pasito a pasito, conscientes y profundamente humanos. Así surge esta pregunta, ¿vale? ¿Cómo salimos del patrón de supervivencia, de vivir desde la herida, desde el victimismo, atrapados en bucles repetitivos, en vidas estresadas, sin sentido, cargadas de sentimiento, de sufrimiento, cargadas de dolor y muchas veces envueltas en adicciones, en mecanismos de defensa que tratan de separarnos de este dolor más que de afrontarlo? Bueno, pues yo en este vídeo te voy a presentar cómo trabajo yo, te voy a presentar cómo es este mapa interior que permite el tránsito desde la supervivencia hacia la autorrealización, ¿vale? Comprende cómo salir de este patrón de alerta fisiológica permanentemente y de los conflictos emocionales no resueltos que enturbian y sabotean la vida para acceder progresivamente a la libertad de ser uno mismo, tomando decisiones conscientes, no en patrón automático, y construir una vida deliberada, plena y alineada con el propio sentido interno. Quiero explicarte cómo lo he decidido trazar este camino, este hilo conductor. Hay más de 500 herramientas en psicología tradicional, más si le sumamos las de trascendental, o sea, la psicología transpersonal ya apaga y vámonos. Pero bueno, yo he escogido las que he escogido porque creo que son fáciles de entender, desde luego seguras, y me da un hilo conductor muy bueno y muy sencillo de seguir. Mi enfoque me ha basado en el proceso de individuación junguiano, entendiendo como el camino hacia el self integrado, la coherencia, la soberanía, pero no nos quedamos en la teoría de principios del siglo XX, porque Jung murió antes de poder crear una batería de herramientas y articular todo el proceso. Hoy en día las tenemos, estas herramientas, y lógicamente tenemos que hacer esa parte que él no terminó de hacer. Por tanto, he integrado esas herramientas que posteriores a Jung, validadas por la ciencia moderna, la psicología, la neurociencia, la terapia somática, la psicosomática y las técnicas de regulación emocional, y organizo de manera estructurada para lograr resultados óptimos. De esta forma, acompañamos al ego a alinearse con la conciencia, transmutando heridas de infancia. Transmutar quiere decir convertir lo negativo en positivo, ¿vale? Reorganizándolas, liberando emociones atrapadas en el cuerpo. Eso es muy importante, porque la psicología de normal se ocupa de la mente, pero el cuerpo es como que no, es competencia de los médicos. Bueno, no tanta, no tanta, ¿vale? Hay una parte que sí es competencia nuestra. Armonizando los arquetipos desde donde vivo mi vida adulta, los estilos de apego y entrenando la mente para que funcione desde la coherencia y la presencia, al estar en presencia.
atención presente. Todo esto permite romper estos patrones en automático, recuperar la libertad interior y avanzar hacia una vida más consciente, más auténtica, más significativa. Ya, pero ¿por qué la individuación es más necesaria que nunca? Pues porque en la vida moderna vivimos acelerados, sobreexpuestos y desconectados de nosotros mismos. El estrés, los roles sociales, las relaciones superficiales y las expectativas externas activan patrones de supervivencia antiguos que nos alejan de nuestro self auténtico, de nuestro yo auténtico, de nuestra verdad interior. Individuarse hoy significa recuperar coherencia interna, liberar emociones atrapadas, diferenciar lo propio de lo impuesto, de los roles, de lo social, de lo cultural, de las herencias de nuestro linaje, de nuestros ancestros, y tomar decisiones desde la conciencia, desde mi verdad interior real, construyendo una vida con propósito, equilibrio y libertad interior. Pero vamos a lo que importa, ¿qué es individuarse? A ver, el proceso de individuación, según Carl Gustav Jung, puede definirse de manera precisa de esta manera. Es el camino psicológico mediante el cual una persona desarrolla una relación consciente, madura y diferenciada con todas las partes de la psique, tanto las conocidas como las inconscientes, que es ahí a lo que voy. Para convertirse en un self, él ya utiliza la palabra self, íntegro, auténtico y no dominado por automatismos. ¿Esto qué implica? Pues implica integrar la sombra, reconciliar el yo consciente, la parte consciente, con las fuerzas del inconsciente, armonizar los arquetipos internos, el niño, el sabio, el anima barra animus, el guerrero, la madre, el padre, etc. Y permitir que la personalidad se organice alrededor de este self, de este el yo auténtico, de este ser, que para Jung es el centro y es la totalidad de la psique. En términos prácticos, no es un proceso en donde vamos a buscar la mega perfección, sino la integración, ¿vale? No consiste en mejorar al ego, en matar al ego, en disolver al ego, sino ponerlo al servicio del self, ¿vale? Eh, Supone retirar proyecciones, reconocer polaridades internas, nuestra luz, nuestra sombra, las diferentes voces interiores que tenemos y asumir la propia verdad psicológica. Implica coherencia interna, no solamente comprensión mental, coherencia interna hablamos de fusión cuerpo-mente, de poder integrar el sentir con el pensar, ¿vale? Conduce a un modelo, a un modo de vivir mucho más libre, mucho más soberano, muchísimo menos reactivo, donde las decisiones nacen de la conciencia, de mi verdad profunda, del darse cuenta y no del miedo o desde la herida o desde la reacción. En resumen, individuarse es convertirse en aquello que uno realmente es, más allá de condicionamientos, de lealtades familiares, sociales, de heridas, de patrones heredados, permitiendo que la totalidad de la psique encuentre orden y expresión consciente. ¿Por qué es necesario? Vamos a abundar un poquito en este tema, porque responde a una necesidad profunda de nuestro alma, de nuestro ser más profundo, de vivir de una manera auténtica, coherente y plena, superando todos estos condicionamientos. Ahí Jung supone, bueno, y muchos profesionales también suponen que hay un intento innato de intentar buscar esta armonía, esta coherencia, y para ello nos va a tratar de exponer a situaciones de vida en donde son escenarios ideales para crear esta coherencia, este darse cuenta y conseguir aprender esta serie de cosas. Entonces, esto es un poco la idea general. Desde la psicología, la psique humana, pues está, digamos, al estar inconsciente, está fragmentada, porque tiene, como dicen teoría del iceberg, en donde vemos un 10% el del iceberg, realmente consciente, consciente, más allá de un 5% no tenemos. El 95% pertenece al inconsciente. Y ahí es donde están los patrones heredados, las proyecciones, los aspectos reprimidos. Y si no se integran, si no los subimos a la superficie, pues estos elementos gobiernan nuestras decisiones de forma automática.
perpetuando conductas de supervivencia, de conflictos internos y relaciones disfuncionales. Y esta individuación permite que esta parte inconsciente, este ego, estos mecanismos de defensa que hemos creado, se alinee con la totalidad del yo, reduciendo la reactividad y aumentando la capacidad de elección consciente. Desde la parte somática y la parte emocional, desde el punto de vista del cuerpo, pues es que las heridas no resueltas guardan, son conflictos no resueltos que quedan atrapadas en el cuerpo, quedan almacenadas en espera de a ver si me toca el turno, ¿vale? Entonces, se manifiestan en el cuerpo, también se manifiestan en nuestra forma de vincularnos con los demás. Y sin un proceso de integración, estas cargas generan estrés crónico, conflictos relacionales repetitivos, o sea, nuestras relaciones con otras personas, con nuestras parejas sobre todo, no hacen más que repetirnos y pues siempre, tanto en los trabajos, nuestro equipo de trabajo con nuestros jefes o con nuestros colegas, voy repitiendo patrones, ¿vale? Y tú dices, joder, ¿por qué repito siempre? ¿Por qué tropiezo siempre con la misma piedra? ¿No? Pues es por esto. Y te deja una sensación de vacío, de desconexión interna, es que no me entero de lo que está pasando, ¿vale? Y la individuación facilita la liberación de estos patrones, le da esta coherencia, ¿vale? Desde el punto de vista existencial, pues vivir únicamente identificado con estos roles, con estas expectativas externas, con estos patrones de supervivencia, genera pues el estar muy alineado, muy alienado, muy, muy desconectado de mí mismo, ¿no? Con una sensación de ya no sé quién soy o no me estoy dando cuenta y me estoy sobreidentificando con mis patrones profesionales, por ejemplo, con mis roles profesionales, pero cuando te quedas sin empleo y y te vas al paro, te das cuenta de que algo aquí está pasando. O sea, tengo aquí estoy en problemas, ¿no? Entonces la individuación permite también encontrar tu verdadero propósito, tu verdadero qué es lo que yo quiero hacer realmente en mi vida, ¿no? No es que lo que es lo que me he visto, pues me he metido yo qué sé, en una profesión o en un matrimonio porque era lo que se esperaba de mí, pero yo realmente qué es lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Veo personas también que, por ejemplo, pertenecen a escuelas religiosas o a credos religiosos que son muy ortodoxos, muy dogmáticos, muy rígidos, porque su familia ha nacido ahí dentro de esa familia, le ha criado de esa manera y de repente están haciendo todo aquello y de repente un día dicen, pero bueno, yo realmente qué es lo que quiero hacer, ¿sabes? Entonces, eso me permite asumir mi singularidad y vivir de manera más autónoma y más significativa. En definitiva, en beneficio último, em, la persona deja de ser víctima de su historia y de sus condicionamientos. Se abre la posibilidad de actuar desde esta verdad más profunda y más soberana, capaz de tomar decisiones coherentes con tus valores, conectar con tus emociones de verdad, verdaderas, con tu manera de una manera saludable y sostener relaciones auténticas. Es un camino, en definitiva, hacia la libertad interior y la realización personal. Pero ¿por qué es más necesario que nunca? Hoy en día, pues mira, porque es que vivimos en la vida, la sociedad moderna es muy complicada, es muy compleja, porque las condiciones actuales amplifican todos los riesgos de desconexión, ceban muchísimo toda la problemática. Es un caldo de cultivo maravilloso es una sociedad enferma en donde nos hace vivir enfermos, donde nos está enfermando, ¿vale? Entonces, amplifica los riesgos de desconexión, de estrés crónico, de automatismos inconscientes. ¿Y esto por qué? Porque nos sobrecarga de estrés crónico. Nos impone en la vida ritmos acelerados, múltiples demandas laborales y personales y una exposición constante a estímulos digitales, a infoxicación, etcétera, etcétera. Esto activa patrones de supervivencia antiguos que hemos creado en las etapas tempranas de la vida, miedos, control, complacencia, evitación, que perpetúa el estrés y el agotamiento. Individuarse nos permite tomar conciencia de estos automatismos y actuar de forma más deliberada y coherente. Porque en la vida moderna, la fragmentación interna que tenemos es brutal. Tenemos un exceso de información, tenemos muchísimas exigencias,
que fomentan una desconexión entre mente, cuerpo y emociones porque te tienes que dedicar a lo de afuera. Ah, tengo muchas cosas que hacer, estoy cansada, me duele el estómago, necesito dormir. No, no, bueno, ahora no puedo, venga, me tengo que dedicar a sobrevivir. Muchas personas viven por fuera de sí mismas. Estamos continuamente creando, diciéndole a nuestros directivos, a nuestros profesionales, tienes que tener una marca personal, o sea, estar en pose, crear un personaje para el escaparate, para así manejar nuestras relaciones profesionales. Ostras, y esto me está diluyendo lo que es la frontera entre mí y el personaje que estoy creando. Esto se ve en muchos actores que han creado un personaje. Yo qué sé, Marilyn Monroe creó todo un branding personal, un personaje público, pero no conocemos la verdadera Marilyn Monroe, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, esta imagen social cumple un rol social o labores sin reconocer tus propias necesidades realmente. La individuación restablece esta coherencia interna y permite decisiones alineadas con la identidad auténtica. También la sociedad moderna crea relaciones superficiales muy disfuncionales. Vivimos en un mundo muy digitalizado, las relaciones tienden a ser rápidas, o sea, la gente ya superficiales y basadas en proyecciones. La individuación ayuda a reconocer estos patrones repetitivos de pareja, de familia, de trabajo y a construir vínculos más auténticos y conscientes. Luego, por supuesto, tenemos una presión social y expectativas externas brutales. Ahora mismo tenemos otra diferente presión social que hace, por ejemplo, 100 años. Ahora la sociedad actual enfatiza el éxito, la productividad, la apariencia y esto aumenta mucho más la máscara, ceba la máscara, está celebrando la máscara, te aplaude por poner una máscara muy potente. Y esto es la antítesis para poder tener emociones verdaderas, para poder saber quién eres tú, porque llega un momento que, ya te has perdido entre todo esto. Y esto, la individuación, te permite diferenciarte entre ese personaje público y quien yo soy realmente. Y es más, ir marcando, quitando un poco la desigualdad social para decir, bueno, yo soy yo, ¿vale? Y desde mi yo voy a construir mi vida en sociedad. Me ayuda a tener hablamos también de sentido y de propósito, porque más allá de lo material, la vida moderna genera un vacío existencial descomunal. Muchas personas sienten que algo me está faltando. Lo he logrado todo? A mí me pasó. Lo he logrado todo y sin embargo, ¿por qué no me sabe rico el estar donde estoy? ¿Vale? Entonces, esto te va a hacer que encuentres tu propósito auténtico sin necesidad de tener que pagar ese precio de tu autenticidad, de ser que otra persona o de ese mega sacrificio que has tenido que conseguir, que has tenido que hacer, lo que has tenido que sacrificar para poder llegar a donde estabas, ¿vale? En síntesis, ahora más que nunca, individuarse es esencial para no vivir atrapado en automatismos, en estrés, en expectativas externas, para reconectar con la autenticidad, la coherencia y la libertad interior. Vale, pues esto es el por qué hago lo que hago, el qué es lo que estoy haciendo. Pero ahora, ¿cómo hago esto? Evidentemente, bueno, te acabo de comentar que hoy en día tenemos otras herramientas nuevas, pero básicamente hay, independientemente de lo que hagamos, de que las herramientas que elijamos, hay cuatro cosas fundamentales que hacer. Y yo aún más resumiría. Tengo que tener la lectura del conflicto emocional, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? No me refiero a los síntomas, que también los síntomas, sino a qué ha pasado para llegar a tener estos síntomas, ¿vale? Y cómo es este conflicto, una lectura, un análisis del conflicto. Tengo también que tener un trabajo corporal, ¿vale? Tengo que entender cómo esto se refleja, este conflicto se refleja, ¿vale? Esta es la unión mente-cuerpo, ¿vale? Y un trabajo corporal y luego finalmente integrarlo, ¿vale? Y desde el principio del proceso hasta el final tengo que hacer ajustes en mi estilo de vida, porque la gente que viene aquí no sabe alimentarse, no sabe, pues le pega unas patadas al descanso que pa' qué, se sobreexige. eh, mm, en fin, aquí hay muchas cosas que trabajar. No hace deportes, muy sedentaria, muchísimas cosas, ¿vale?
Entonces, bueno, aquí tenemos un montón de rutinas que instaurar desde el momento uno hasta tal. Y luego, por supuesto, o sea, no digo nada, o sea, yo no soy perfectamente compatible con los médicos. O sea, si el cuerpo ya está dañado y necesitas un tratamiento médico, por favor, es importante que lo hagas, ¿eh? O sea, esto no es ningún sustitutivo, ¿vale? Bien, aquí te dejo un gráfico en donde pongo, digamos, los tres elementos principales y luego también un poco, bueno, pues ya en este otro gráfico voy marcando cuál es este proceso. Primero, el mapa hacia mi autenticidad pasa por un análisis psicológico de síntomas y del origen. Aquí tengo que hablar del trauma emocional temprano, que es lo que da origen a todo. Después, tengo que entender cómo se manifiesta estos traumas en mi cuerpo. Para ello me ayuda la psicosomática, que me hace ese camino de vuelta. Y otras veces me ocurre que viene la persona con un montón de problemas, tanto de malestares como de enfermedades, y es ahí donde la biodescodificación parte del problema y me ayuda a entender cómo está conectado con el conflicto que dio origen, ¿no? La psicosomática es el camino de ida de cómo el problema, el conflicto detona un síntoma o una enfermedad o un trastorno o un problema corporal, una tensión corporal, un malestar corporal, y la biodescodificación va en sentido contrario. Vale. Y luego ya al final, pues tengo que hacer un trabajo corporal sí o sí, o sea, no queda otra. O sea, hoy en día sabemos que el estrés se queda almacenado, hay estrés celular, porque tenemos un nivel de cortisol por todas las células y ese nivel de cortisol hay que irlo restaurando. Tenemos unas señales, un sistema miofascial que va repartiendo, que va, digamos, sosteniendo, que es el hardware, por decirlo así, en donde se almacena la emoción y la emoción se almacena eh, en, pues, de forma eléctrica, con una energía que queda bloqueada y estancada, y eso hay que trabajarlo. Primero hacemos una fase de reconexión y luego hacemos una fase de liberación, ¿vale? De todas esas emociones que han quedado ahí atrapadas. Y siempre a lo largo de todo este proceso tenemos que ya ir haciendo modificaciones y ajustes en nuestro estilo de vida. Esto es un proceso holístico porque no solamente integro la psicología, sino que también la parte física y la energía y la dimensión espiritual del ser, porque la psicología transpersonal no rechaza que todo lo que suene a místico es una patología y hay que darle un pastillazo, sino que lo integra como parte de la experiencia humana, como parte de nuestra consciencia. Y esto crea un enfoque que respete y conecta todas las capas de la experiencia humana. Así, cada persona puede transitar su camino de salida del patrón de supervivencia, recuperar su coherencia interna, liberar lo que ya no les sirve y emerger hacia una vida desde un self integrado, soberano y plenamente consciente. Aquí te voy a presentar ya el detalle, lo que es el mapa, o sea, cómo realmente yo estoy trabajando. Y con esta diapositiva estás viendo lo que son las tres etapas, ¿no? Las tres puntos principales que trabajamos. Primero identifico el conflicto. Luego voy haciéndote comprender para que te vas dando cuenta cómo se une cómo se relaciona el conflicto, con qué señales va dejando en el cuerpo, ¿vale? Y luego tenemos que hacer ya por fin, es decir, crea cómo se inscriben los órganos en las posturas, en los síntomas. Para ello tengo la psicosomática y la biodescodificación me da todas las cargas, los bloqueos y las inhibiciones eh, como herramienta. Y para trabajar el conflicto interno, pues trabajo, primeramente, identifico cuál ha sido el trauma relacional temprano, la historia, la función adaptativa, porque has intentado adaptarte a, pues, a unos padres que también traían su mochila, unas situaciones de crianza que, bueno, pues no eran las idóneas. Pero bueno, y bueno, vamos a explorar cómo ha sido ese patrón relacional. ¿Qué herramientas? Pues yo trabajo con las heridas de infancia, el trauma, es decir, el trauma del desarrollo, con los arquetipos, es decir, cómo vamos a vivir ya en la vida adulta
desde qué punto vamos, desde qué arquetipo voy a vivir ya la vida adulta una vez he solucionado este proceso, digamos, estos conflictos no resueltos. Me ayuda mucho el arte terapia porque muchas veces los conflictos están en etapa, bueno, muchísimas veces, en etapa preverbal que no podemos ni ponerle palabra o estamos tan estresados y tan bloqueados que es mejor hacer algún tipo de dibujo. No estoy pidiendo perfección artística, sino plasmar, ¿vale? Y ya verás que las herramientas son muy sencillas y que no tienes que ser ningún Picasso. Y el diálogo de voces, es decir, el diálogo desde las diferentes partes de mi interior. Una vez que tengo mapeado el conflicto, ya puedo pasar a trabajar al trabajo corporal, ¿vale? Primeramente tengo que hacer una reconexión porque hay una disociación. Vivimos mucho aquí arriba en lo mental, ¿vale? Y muy poco aquí en lo corporal. Entonces tenemos que hacer una reconexión de nuestras sensaciones corporales, de poder dirigir la atención. Ahí me va a saltar mucho dolor, tengo que saber gestionarlo, manejarlo, exponerme gradualmente a ello, ¿vale? Aquí para ello tenemos la maravillosa herramienta de la respiración consciente, las técnicas de focusing, de grounding, de somatic experience. Hay muchas herramientas somáticas, a mí me gusta trabajar con el somatic experience. Y poco a poco vamos introduciendo unas técnicas que son mucho más de carácter energético, quizás no tan directamente trabajar desde el plano físico, pero en el fondo la energía que ha quedado retenida en el hardware, en el músculo, en la fascia, en la célula, ¿vale? Ahí estamos trabajando con estas dos dimensiones. Y a lo largo de todo el proceso tengo que empezar a hacer ajustes en el estilo de vida. Yo hablo siempre de los famosos 5 pilares del bienestar. La gente no me come bien, tenemos que aprender a alimentarnos, tenemos que aprender a respetar nuestros ritmos circadianos, nuestros ciclos de descanso, nuestra gestión de la energía vital, hacer ejercicio, porque la gente es muy sedentaria, aprender a entender nuestras relaciones personales desde otro momento, desde otro ángulo y a tener un vínculo con la naturaleza. La naturaleza, nosotros vivimos en el planeta Tierra y ahora que vivimos en las ciudades, pues de repente nos hemos distanciado mucho de la naturaleza. Es como si no la necesitáramos, pero sí, hay evidencia científica que nos pide, que nos dice lo muy relacionados que estamos con la naturaleza y cómo al romper esos hilos que nos conectan, pues nos quedamos más aislados y en peores condiciones, ¿vale? Y por supuesto todo ello siempre trabajamos con rutinas, trabajamos con nuevos hábitos. Y por supuesto siempre, siempre, siempre una de las macro herramientas que nos permite acceder es la meditación, la respiración consciente, todas las técnicas de focusing que me permiten adquirir una herramienta que es la coherencia interna. Cuando yo adquiero este estado de coherencia interna, ahí se detonan muchas más cosas, pero no os voy a hacer spoiler, ¿vale? Vamos a profundizar ahora en esta lectura del conflicto interior, lo psicológico, el análisis de los patrones emocionales inconscientes. Siempre es el punto de partida de toda intervención. Saltárselo es un grave error. Ya lo hablaremos luego después en los errores más frecuentes y en los problemas más habituales en transpersonal y en la gente que me está viniendo. A ver, los patrones inconscientes son aprendidos de tu cultura, de tu sociedad, de tu religión, de tu familia y de tu grupo social. No son tuyos, son prestados, ¿vale? Apropiación indebida, se adquieren en la infancia, en la etapa preverbal y cuando el sistema límbico empieza a funcionar. El sistema límbico luego se va a ir reforzando y a mejorando, pero empieza desde el momento que el bebé es bebé, ¿vale? Desde el principio. Tenemos ahí el cerebro reptiliano con todos los automatismos que nos mantienen vivos, el cuerpo, con esas respuestas automáticas, quitar la mano cuando se acerca demasiado calor o, o recuperar la postura si vemos que nos vamos a caer. Vale, pero el problema es que el neocórtex está totalmente inactivo cuando nacemos. Cuando nacemos somos bebés con el sistema nervioso más inmaduro de toda la creación. Entonces, dependemos completamente de nuestros progenitores para la supervivencia,
para que nos den de comer y para que nos cuiden y nos protejan, y el amor incondicional, que es un vínculo absolutamente necesario. Sin ello, bueno, todos los bebés prácticamente mueren, ¿vale? Entonces, eh, el neocórtex entra en funcionamiento, empieza a configurarse a los 6 7 años y no termina hasta sobre los 20 más o menos. Entonces, empieza en la segunda infancia y termina después de la adolescencia, que hoy en día la adolescencia está muy extendida. Entonces, no es que lo tengamos ya terminado de configurar a los 7 años, sino que este empieza a cablearse, ¿vale? Por tanto, es interesante que estas conexiones que ha hecho el sistema límbico, sin contar con la parte racional, sin contar con el refreno del impulso, con nuestra identidad, ha hecho conexiones, ha hecho corta pega. Lo tenemos que revisitar después cuando tenemos el neocórtex totalmente configurado, porque nos vamos a dar cuenta, algunas conexiones no son las mejores, no nos favorecen. A ver, otro de los temas que me veo obligada a tratar es el estrés. Normalmente tenemos una idea de que el estrés es adaptativo porque tenemos sobrecarga de trabajo, tenemos una vida, pues un ritmo de vida que es muy sobrecargante, es muy rápido, es muy ruidoso, tenemos una sobreexposición a pantallas, infoxicación, malas noticias, un jefe que nos está fastidiando. Vivimos en grandes ciudades con sobrepoblación, sobrecarga de tareas familiares, escolares, laboral, todo junto. Un trabajo en hiperproductividad, quizás hemos introyectado ya una autoexigencia a un nivel brutal. Y todo esto se suele tratar con adaptógenos. Bien, una parte está bien, ¿vale? Mi primer libro se quedó ahí. Pero hay mucho estrés inconsciente, que no se ve a simple vista, producto de muchas cosas invisibles, de todos estos patrones inconscientes. Es muy estresante vivir la vida que han elegido tus padres o que han decidido alguien que tienes que vivir, pero te patea hacer este trabajo. Mira, estoy haciendo este trabajo por dinero, por supervivencia, porque no me queda otra, pero yo en realidad me gustaría hacer otra cosa. Bueno, de este es del estrés del que yo me ocupo. Porque por ser muchos patrones emocionales que producen estrés inconsciente y con el estilo de vida moderna, esto se amplifica mucho y te deja en cao. Estamos hablando de traumas invisibles hasta hoy, me refiero a los traumas menores de lo cotidiano, a estos traumas del desarrollo que me hacen vivir la vida desde un montón de mecanismos de defensa, me obligan a estar trabajando en hiperproductividad cuando qué necesidad tengo yo de producir tanto, me obligan a relacionarme con mi cuerpo de una manera totalmente brutal. ¿Por qué tengo yo que someterlo a unas dietas que no merecen la pena, cuando en lugar de que tengo que hacer es aceptar mi cuerpo? Hay muchos traumas heredados por lealtades familiares mal interpretadas. Yo como tú, ¿vale? No me voy a permitir, si yo creo que puedo hacer dinero, pero mi familia cree que el dinero es sucio, ¿cómo yo voy a faltar a la lealtad de mi familia de repente volviéndome rico? Aunque yo tenga capacidad intelectual para poder hacerlo, no voy a ser desleal, ¿vale? Entonces, o trauma por pertenecer a minorías que no están bien vistas en la sociedad, a excluidos sociales. Fíjate que solamente la mitad de la población es mujer, ¿vale? Y esto nos lleva a que hay mucho estrés inconsciente, a qué nos daña, qué nos hiere, qué es esto del trauma vital. Bueno, lo primero es tener unas ideas claras de que la palabra trauma, ¿vale? En griego quiere decir herida, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de la palabra trauma, pues todas las personas piensan, ostras, pero si yo no he pasado por una guerra, pero si a mí no me han violado. Bueno, aquí te presento un cuadro en donde te voy a hablar una clase de trauma que es de lo cotidiano, son esas heridas del desarrollo, que son esas heridas, pequeñas heriditas, ¿no? Y hay niños que lamentablemente han tenido eventos adversos en su infancia, que eso siempre hay que preguntarlo, porque no creamos que por vivir en el primer mundo no hemos tenido un evento adverso. Hay niños que han pasado por enfermedades muy crueles o que has tenido en tu casa a un hermanito que se ha enfermado o que se ha muerto, ¿vale?
O sea, pero por favor, o sea, vamos a ser realistas. O niños que han vivido por un divorcio muy traumático, o niños que ha habido violencia familiar, o niños que han tenido bullying en el colegio. O sea, ha habido esto me deja siempre un estrés postraumático, ¿vale? Yo no me refiero a este tipo de situaciones con las que yo directamente no trabajo. Eso es el estrés postraumático. También puede pasar que en la vida adulta tengas una situación adversa, pues tengas una violación o tengas un accidente muy traumático o tengas una situación de ruina total y te deje muy traumatizada. ¿Vale? Es todo esto que te genera, o pases por una guerra, que lastimosamente pues vemos todo lo que está pasando en Gaza o o en Ucrania o en otras guerras o en Oriente Medio, o simplemente una situación de inseguridad personal muy profunda en países como en algunos países africanos o latinoamericanos, ¿no? O asiáticos. No, yo me estoy refiriendo a todo esto que genera estrés postraumático tanto en la infancia como en la adultez. Yo me refiero a a todas esas cositas que son heridas del desarrollo que no generan estrés postraumático, a todos esos conflictos de lo cotidiano en adultos que no te dejan estrés postraumático, pero son gotita, 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 gotita. ¿Vale? Para trabajar los patrones inconscientes, yo he trabajado con el modelo hago una vertebración, una hibridación entre el modelo de los arquetipos de Jung, porque trabajo con este drama, con esta trauma relacional que le dicen en psicología, para eso escuchar tu trauma relacional temprano. Pues no es ni más ni menos que estas pequeñas microheriditas de pequeños traumitas menores, que a mí me gusta llamar conflictos no resueltos, porque la palabra trauma técnicamente en psicología es correcto como se tiene que hablar, pero a la población en general le dices trauma y dices, ostras, que ya, me estoy preocupando. Bueno, prefiero utilizar la palabra para nosotros aquí, conflicto no resuelto, ¿vale? Y tenemos 5 perfiles de conflictos no resueltos que la canadiense Liz Bourbeau nos ha propuesto. Liz Bourbeau es una chica que nació en una familia estupenda, maravillosa, pero que tuvo esta capacidad para darse cuenta en la mucha gente con la que abordaba, pues cómo iban creándose como estos 5 perfiles, ¿no? Y los delimitó, que incluyen creencias, raíz, que incluyen sentimientos, que incluyen dónde se fija en mi cuerpo todo esto, que incluyen actitudes, hábitos, permisos que no se han dado y luego el camino de la sanación. Trabajo mucho con el arquetipo del niño interior porque es lo que me permite aquí vehicular toda esta situación. Ya lo verás en el vídeo del niño interior, del trabajo con el niño interior. Ahí lo explico muy ampliamente, de hecho es un vídeo un poquito largo, ¿vale? Y ahí voy a ir transformando este niño interior herido en un adulto consolidado, responsable, feliz, pleno y completamente armonizado, ¿vale? Entonces, aquí con los arquetipos de Jung, ¿por qué? Bueno, porque ahora me permite a mí trabajar, ir construyendo poco a poco estas 5 ideas, me permite ir construyendo este trabajo con el niño interior, me permite ir construyendo un adulto consciente, un adulto organizado, alineado. Todos estos mecanismos de defensa se ponen al servicio del consciente y esto es alinearlo, el ego, y me permite, bueno, pues trabajar con diferentes arquetipos con el arquetipo de la madre, con el arquetipo del padre, para poder hacer esta reparentalización, esta reorganización de la relación con mis progenitores para estructurarla, darle una organización mucho más liberadora, mucho más sanadora, mucho más armónica y que realmente me empodera, me ayuda, ¿no? Dejo de estar ya con estas tensiones, dejo de estar ya con todo esto. Y por tanto, es una manera cuando estoy hablando de trauma, pienso en su opuesto. ¿Y qué es lo contrario al trauma? La resiliencia. ¿Por qué utilizo la palabra resiliencia y no sanación? Porque no estamos enfermos de nada. O sea, no, la idea que tenemos de la psicología tradicional que patologiza las cosas, que tenemos que sanarnos y curarnos, pues todavía tenemos ahí un lastre de lenguaje heredado. A mí me gusta hablar
de resilir. Resilir es un proceso en donde voy transformando lo negativo en positivo, voy activando nuevos aprendizajes, voy tomando conciencia, voy integrando nuevas habilidades, nuevas virtudes, voy enriqueciéndome, voy construyendo este yo para poder elevarme y salir fortalecido. Crear un adulto mucho más fuerte, mucho más consolidado, mucho más rico y empoderado. Y paulatinamente ir trabajando. Por eso es el proceso de resiliencia. Ir integrando todos estos otros elementos, estas virtudes, estas fortalezas, estos valores, estas habilidades y este nuevo punto de vista, esta nueva mirada, una vez que vamos haciendo el proceso de trabajo con el niño interior, para poder construir un yo mucho más auténtico, quitando todas estas capas de cosas que no son nuestras, ¿vale? Y salir fortalecido, que no es lo mismo que aguantar hasta quebrarse, ¿vale? Esto está muy relacionado con la idea de transmutar, que es Esto está muy relacionado con la idea de transmutar, que es transformar lo negativo en positivo mediante el aprendizaje de fortalezas, lecciones de vida y las virtudes. A ver, profundizando un poquito en el tema este del daño, ¿vale? Mi trabajo se centra, lo vuelvo a decir, en estos traumas menores o en estos conflictos no resueltos durante el desarrollo, ¿vale? A esto le llaman trauma relacional temprano y apego resultante. Para que tengas un poquito de idea cuando la gente dice, un psicólogo especializado en apego, oye, pues si no trabajas el apego, o sea, ¿qué clase de psicólogo eres? Si no trabajas el trauma relacional temprano, hola, ¿vale? Bueno, yo me centro en estos traumas, en estos conflictos no resueltos que no generan estrés postraumático y, y bueno, también es muy importante analizar y comprender estas relaciones, ¿no? Estas relaciones que nos encontramos a lo largo de toda la vida, que son relaciones maestras, estas personas que te han fastidiado, que te han puteado, que yo he proyectado sobre ellas todas las demás. Comprender esta mecánica es muy importante, porque cuando yo comprendo cómo funciona esto, a mí ya no me vas a necesitar. O sea, yo te voy a dar las claves para que vuelvas a leer tus relaciones pasadas y presentes con esta mirada, con estas claves, con estos criterios y de repente digan, qué interesante, ¿vale? Me está dando unos aprendizajes, no, cuando salgo de víctima me transformo en aprendiz porque empiezo a entender cuáles son los aprendizajes que debo de hacer, ¿vale? Eh, y que esto me plantea la vida como una escuela, como un campo de aprendizajes, una escuela con un montón de áreas. Adquiriendo las herramientas útiles y sencillas podemos atravesar estas experiencias adversas, estas relaciones complicadas y cómo estas relaciones complicadas pueden ser nuestros mejores maestros para obligarnos, aunque sea por las malas y arrinconándonos contra las cuerdas para activar estos aprendizajes para encontrar la fuerza interior que necesitamos, el empoderamiento que necesitamos o la autoestima que necesitamos. ¿Vale? Y o sea, aquí lo importante es responder a esta pregunta. Cosas malas nos van a pasar, pero ¿qué hacemos con estas cosas malas que nos suceden? Mm, Cuando yo estoy hablando de... a veces este conflicto no resuelto de infancia, estos traumitas del desarrollo normales, de lo cotidiano, pues se mezcla con situaciones adversas de verdad, como un accidente de tráfico, una enfermedad agresiva, una ruina personal en mi casa, pues nos arruinamos y nos tuvimos que cambiar de barrio y pasaron muchas cosas. Una catástrofe natural, una emigración, una pérdida de un ser querido, un mal divorcio o una traición. ¿Vale? Esto nos bloquea, nos disminuye y a menos que apliquemos esta tecnología de la resiliencia, los humanos, una vez que somos adultos, somos, oye, los seres humanos somos lo más resiliente del mundo. O sea, anda que desde los neandertales anda que no han pasado cosas y aquí seguimos, aguantamos de todo, nos adaptamos a todo. Hoy conocemos la fórmula para ser mucho más resilientes, para cortar los tiempos y el protocolo que tenemos que aplicar a estas situaciones de forma que podamos acortar y muchísimo
el tiempo de recuperación y que te aseguras que no vas a hacer una salida en falso, coño, que esto es muy importante. Y lo hacemos con más garantías de éxito y con menor sufrimiento, con menor precio a pagar. Mucho mejor, menor precio a pagar, prácticamente sin precio a pagar, ¿vale? Otra cosa es que a veces, durante este proceso, como te he dicho, que el cerebro racional no empieza a encenderse a partir de los 7 años, a cablearse, no tenemos, el trauma relacional ocurre antes y a veces no tenemos ni palabras para expresar eso, ¿vale? Somos demasiado chiquitines. Entonces ahí me interesa mucho, por eso ocurre esta incapacidad de de poder expresar esta lexitimia, esta incapacidad de darme cuenta de lo que me está pasando y de cómo es ponerlo con palabras, cómo expresarlo. Lo que no se dice queda fijado en la coraza corporal en forma de gestos, de tics, de posturas, de apariencia física, de tensiones, de malestares y puede dar lugar incluso a enfermedades. Entonces, para poder decirlo, yo utilizo las artes expresivas porque me vienen muy bien, ¿vale? Todo lo que es la arte terapia, la escritura expresiva, la gestualización, eh, el, el teatro, la gestualización, yo lo he dicho, y la danza también me sirve, ¿no? Todas la música, lo que pasa es que yo no soy músico, ya me quedo un poco más limitada, pero todo me viene bien. El canto, cantar, me viene muy bien, ¿vale? Y por aquí, pues, luego pasamos a la relación mente-cuerpo, que es establecer la siguiente relación. Bueno, cómo la psicosomática estudia cómo lo psicológico, el estrés, el trauma, las emociones causa o agrava enfermedades físicas, las somatizaciones. Mientras que la biodescodificación busca el código, o sea, tenemos la enfermedad que nos ha aparecido, decimos, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es un mensaje? ¿Cuál es el significado emocional inconsciente específico detrás de cada síntoma? ¿Vale? Para liberarlo y para sanar, porque a veces nos encontramos me viene justamente la gente y me dice, oye, mira, es que tengo unos ardores de estómago que no sé qué pasa, no tengo una fibromialgia que no me ha aparecido y los médicos no saben de dónde viene médicamente, pero yo sí sé que la fibromialgia viene o todo el dolor crónico viene por un conflicto que no ha sido dicho, ¿vale? Por un trauma importante. Entonces eso ya me lleva directamente, ahora que ya sé, eh, a liberar las emociones atrapadas, porque el cuerpo es la puerta de acceso al inconsciente, cuerpo como portal. Entonces, tengo que decir, y aquí voy a ser muy franca, todas las técnicas energéticas que conocéis o que te puedes imaginar o que puedes haber escuchado no trabajan el trauma, no hacen una lectura y un análisis del trauma, trabajan la integración posterior al contacto con el trauma. Primero yo tengo que tener leído el trauma, identificado, con abrirme al trauma, verlo, visibilizarlo y aceptarlo y empezar a trabajar con él y luego ya, en una segunda fase, parte o paso, trabajar la parte somática, cómo está fijado en mi cuerpo, qué tensiones, qué posturas, qué malestares. Por eso tengo que reconectar con mi cuerpo, lo primero una reconexión y luego ya sí liberar todas estas emociones atrapadas, toda esta energía emocional que ha quedado atrapada, ¿vale? Y su función es la reorganización del sistema neurológico, permite también cerrar ciclos neurofisiológicos y apoyar la consolidación de nuevos estados internos fisiológicos. A la par, porque lo fisiológico es el sustento, el correlato físico del hardware de la emoción. Por supuesto, nunca es explorar, ni confrontar, ni buscar material traumático. Hay veces que he escuchado a fisioterapeutas que por error, bueno, pues están haciendo su sesión de fisioterapia mediante masajes y de repente tocan algo y la persona entra en reacción. O hay técnicas que abren una reacción, una explosión emocional. Bueno, no estamos buscando a través de la manipulación somática o de las técnicas o de ejercicios conectar con el trauma. No, no, esa no es la idea. Si alguien lo está haciendo, está mal usado, ¿vale?
El cuerpo no se usa para soltar directamente, sino para localizar la emoción, sentir su cualidad como es. Vamos a despertar todas las sensaciones corporales, donde lo sienten, es agudo, es difuso, cuándo, en qué momento se va agrandando, lo podemos, ¿vale? Para reconocer la defensa somática, la coraza somática o física que hemos creado cada vez que nos sentimos de esa manera o que experimentamos esa situación, ¿vale? Ver cómo, para notar y darnos cuenta, reconocer esa energía somática o fisiológica que aún queda almacenada allí y, por supuesto, para liberarla, para soltarla, ¿vale? Hay un montón de técnicas, muchísimas técnicas. Cada persona elige la suya, con la que te sientes más. Ahí yo soy muy, te digo, tienes libertad para encontrar la técnica con la que tú te encuentras mejor, que funcionas mejor o que encuentras un terapeuta que la maneja mejor, que también esa es otra, ¿vale? Eh, se tiene, el orden correcto es este trabajo con el conflicto y después trabajo somático, no antes y do al revés, porque es que habitualmente la gente está trabajando lo del revés, ¿vale? Em, Tengo que decir aquí que a mí me ha resultado crítico y clave la teoría polivagal, que muchos no sé, psicólogos parece que no le están dando importancia, pero ahora cada vez se está incorporando más a fisioterapeutas, a todo tipo de profesionales de la salud. Y también las prácticas ancestrales como la respiración consciente, el movimiento sutil, que tradiciones ancestrales me estoy refiriendo al yoga, me estoy refiriendo al tai chi, al qigong o al qigong y a todas las prácticas ancestrales del mundo, que hay tropecientas, me han sido fundamentales. ¿Por qué la teoría polivagal? Pues porque yo hasta que no estoy segura, no me siento, o mi cliente no se siente seguro, yo no puedo empezar a trabajar con él. Tengo que darle esta seguridad y para ello tengo que trabajar primero el niño interior. Si no, haga lo que haga, cae el saco roto. A ver, ¿cuándo introducirlas? Las técnicas energéticas barras somáticas. A ver, tienen todo el sentido del mundo, pero vamos a ver qué función cumplen, dentro de qué proceso de integración y cuándo introducirlas, evitando cualquier planteamiento mágico o descontextualizado. O sea, hay aquí una tendencia a hacer una inflación del ego y a hacer una inflación de la espiritualidad. De repente todo es espiritual, todo es místico. No, yo por eso hablo mucho de espiritualidad científica. Es que lo que antes se llamaba proceso místico, hoy en día los científicos te dicen, mira, es esto. Deja de mitificarlo, o sea, es que es esto, o sea, ¿vale? Conforme a que la ciencia va avanzando, pues nos está ofreciendo más explicaciones y más respuestas y nos lo va dando herramientas para poder manejarlo en lo cotidiano. Vale. Eh, a mí, como herramientas de reconexión iniciales, por supuesto, la respiración consciente, el focusing y grounding. Hay un montón de formas de hacer el grounding. Todo el contacto con la naturaleza. Aquí tenemos trabajo con los elementos, los baños de bosque, ta, 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 ta. Esto es muy importante para empezar a reconectarme, ¿vale? Y luego de poder posteriormente liberar esta energía emocional y memorias celulares atrapadas, ¿vale? Mm, hay dos tipos de trabajo, que decir, hay unas técnicas que son puramente movimiento, el yoga, el tai chi, ¿te queda claro? Hay unos ejercicios que se llaman ejercicios somáticos, como el TRE, como el yoga, el Somatic Experience, etcétera. Y hay otras que son como más etéreas, como más energéticas, puramente dichas, ¿vale? Eh, Todas estas terapias energéticas en sí mismo, que no son tan somáticas, pues las han estudiado mucho menos científicamente, no tienen tanta validez científica. No es que sean pseudociencia, es que tampoco, no lo sabemos porque todavía no está muy validado, no está muy estudiado. Tú dale tiempo, que yo creo que con el tiempo y unas cañas a todo llegamos. Bien, la energía es una facilitadora de integración.
La energía es solo cuando la emoción está presente, o sea, yo el trabajo corporal y somático tengo que traer la emoción de alguna manera. Cuando ya conozco el conflicto, la lectura del conflicto, la naturaleza, he hecho mi análisis y cuando creo contacto con mi cuerpo, cuando he hecho una reconexión y no antes. Porque la energía se introduce para permitir la descarga, para reorganizar el sistema nervioso y para facilitar un nuevo estado de coherencia. Y en este punto la energía no evita el dolor, lo hace transitable. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Me sigues, no? Vale. Entonces, remarcando, ¿cuándo sí tiene sentido las técnicas energéticas? Cuando el conflicto ha sido identificado, cuando el yo ha desarrollado suficiente capacidad de observación, he entrenado el testigo, he entrenado el testigo sin juzgar, he entrenado la atención y cuando el trabajo energético acompaña a la integración y no lo sustituye. Lamentablemente, hoy en día hay una diáspora, una variedad de terapeutas por ahí que dicen, vente a mi técnica, te lo hago en 5 minutos, vamos a sustituir todo ese tipo de, toda esa cantidad de análisis psicológico, déjalo, si esto te hace el mismo resultado. No es así, ¿vale? Eh, Ir a una técnica energética no es dejarte hacer pasivamente, no es ponerle el brazo y decirle, ala, mete la aguja, sírvete y yo aquí, no, ¿vale? No es hacer que el terapeuta haga el pino puente mientras que tú estás ahí pasivo esperando que te hagan cosas, ¿vale? Eh, Todas las técnicas somáticas eh, se pueden mezclar. En general, hay muchas que sí y muchas que no. Eso ya, cuando tú elijas una, pues dices, bueno, si estás haciendo esto, no metas esto otro, porque mm, a veces son la misma cosa, entonces estás haciendo 2 veces la misma cosa, pero con 2 herramientas distintas, pues no gastes ni tu tiempo ni tu dinero, elige una de las dos. A lo mejor pruebas con la primera y dices, no me siento bien con esta, siento como que no avanzo. Bueno, pues a lo mejor tienes que cambiarte, que afortunadamente para eso tenemos varias, ¿vale? Entonces, otra cosa es que el papel del terapeuta. El terapeuta sostiene el campo, no hace cosas. Yo siempre digo, yo soy tu guía, no soy tu sherpa, ¿vale? No soy yo la que tengo que hacer como cuando tú vas al médico y te dejas que el médico allí te tiendes en la camilla y que haga lo que tenga que hacer o el fisioterapeuta y tú te quedas ahí pasivo. No. Eh, la integración sucede, ¿por qué funcionan las herramientas? ¿Por qué funciona la terapia? Pues funciona fundamentalmente porque el terapeuta se ha trabajado mucho y se está sosteniendo un campo coherente, un campo de coherencia. Él tiene una coherencia interna muy fuerte y eso como que el consultante lo percibe, lo nota y le ayuda a estructurarse. No solamente están trabajando las herramientas que están trabajando, también está trabajando esta irradiación que genera el terapeuta hacia el consultante. Fíjate, no utilizo la palabra paciente, me gusta la palabra consultante. La palabra cliente me parece un poco comercial, un poco consultante, creo que es más adecuada, ¿vale? Entonces, no, la integración profunda ocurre cuando el terapeuta regula su propio sistema que está en coherencia, por eso cuando hacemos sesiones o hacemos trabajo en grupo tenemos que estar muy mindfulness, muy neutros y muy irradiando esta coherencia, muy presentes, ¿vale? No interviene prematuramente, o sea, no voy a hipertrabajar en las sesiones para que tú sientas que estás haciendo cosas, porque ahí estoy volviendo a alimentar este proceso de hipertrabajo, que ya vienes tú ya demasiado. Oye, pues a veces tenemos que tolerar el no saber y la intensidad que ocurre en algunos procesos. Pues algunas veces de momento no sabemos, pero ya ocurrirá en algún momento el insight. El insight no tiene por qué ocurrir en consulta, no tiene por qué ocurrir cuando estemos en un trabajo de grupo, ¿vale? Y el campo energético surge de la presencia, no de la técnica, ¿vale? En estudios hemos visto que la herramienta
O sea, que hay unos superterapeutas que tienen un 95% de éxito en sus pacientes, o en sus clientes, o en sus consultantes, y otros que tienen un 23%. Pero si estás usando las mismas técnicas, ¿cómo puede pasar esto? Pues algo está pasando. Bueno, la variable que a lo mejor no estamos midiendo o que no estamos considerando es el terapeuta, que tiene mayores habilidades, tiene que tener unas habilidades de comunicación muy avanzada. Tiene que establecerse una sintonía, una relación, ahí no me sale ahora la palabra concreta, tiene que tener una alianza entre el terapeuta o entre el guía y el consultante. Tiene que haber una alianza. Y esta alianza se establece cuando la persona, el guía, se ha trabajado, el terapeuta se ha trabajado mucho por dentro y tiene esta coherencia. Entonces ahí es fácil, ya no proyecta, ya genera una transferencia correcta y ahí es cuando podemos trabajar correctamente con el consultante. Así que, bueno, estas técnicas, para que te quede claro y para que no cometas errores en el futuro, ¿en qué momento terapéutico puedes introducir o es bueno introducir las terapias energéticas? Cuando tenemos indicadores claros de estoy lista para la energía, pues cuando la emoción está presente, pero todavía no me desborda, pero ya no me desborda. Si yo recuerdo una situación de mi infancia, he conseguido que sea manejable, no sentirme aterrada, no la puedo manejar sin que me desborde emocionalmente. Cuando el cuerpo vibra y pulsa sin colapsar, ¿cuántas personas que me vienen con estrés vienen con una coraza corporal y física enorme? A nada que le metes cualquier ejercicio, cualquier cosa, el cuerpo colapsa, entra en defensa y no, yo tengo que ir bajando la intensidad de esta defensa hasta que el cuerpo pueda vibrar, porque necesito estas vibraciones, que es cuando se está moviendo la energía, cuando está liberando. Así que cuando tú te vayas a una terapia y veas que tu cuerpo se está moviendo espontáneamente, déjalo. Ese es el trabajo que buscamos. Esa es la liberación, el momento de liberación. Y cuando el consultante puede permanecer en silencio y con presencia. Por eso muchas veces algunos terapeutas cometen el error en alguna sesión de intentar dar soluciones, no, deja que la persona se asiente, comprenda, entienda o vamos a respetar este momento que tiene esa persona. Neurofisiológicamente, en términos neurofisiológicos, tengo que conseguir que el sistema ha salido del modo defensa y está entrando en modo ventral barra integración. ¿Vale? Entonces, que te quede claro que como conclusión, las técnicas energéticas no son el núcleo del tratamiento, vamos a decirlo así. No son el motor, son el lubricante fino del proceso. Bien usadas, profundizan, estabilizan y encarnan o anclan en el cuerpo, y mal usadas distraen, aceleran y desorganizan. ¿Vale? Mi modelo, Marco, es el correcto en donde juegan un papel correcto. A ver, ¿qué pasa cuando usamos terapias energéticas o hacemos un trabajo somático sin haber trabajado el conflicto interno primero? Ya te he dicho, pues que esto está mal. Pero, ¿qué pasa? Pues que se producen tres cosas, ¿vale? O bien hay una activación sin contención, se produce una reacción exagerada y todavía la persona no puede contenerlo, se desborda, le da esto no es una catarsis, le da una explosión y no es que esté soltando, no es que esté trabajando la catarsis, esto es que hemos manejado mal el proceso. Suele haber una inflación del yo. Aquí lo que llamamos ahora, aparece mucho últimamente, mucho lenguaje espiritual, he visto la luz, aquí hay mucha inflación del ego, el ego vuelve a inflarse y hay un bypass. Lo que en muchos, digamos, procesos de desarrollo personal que estás viendo por ahí, pues coño, si no has hecho un trabajo con el niño interior adecuado y completo, no puedes empezar a meter técnicas energéticas sin más, ¿vale?
O el bypass espiritual que lo llaman, no niega el conflicto explícitamente, lo disuelve prematuramente en unos discursos de conciencia, en un lenguaje espiritual muy bonito, muy bien elaborado, o sea, chapó porque tienen todo el vocabulario que les hace falta, pero realmente no hemos atravesado el conflicto, no lo hemos resuelto, no lo hemos tocado ni siquiera, ¿vale? Esto está ocurriendo muchísimo ahora con todas estas terapias energéticas que abundan. Terapeutas hay como champiñones y la gente va directamente porque porque ahora mismo me permite, me permite ir rápidamente. Estamos en Amazon nos tiene muy mal acostumbrado, nos ha acostumbrado a que das un a un botón y todo sucede y te lo traen mañana a la puerta. Entonces pensamos que hoy que trabajar con nosotros mismos es lo mismo. No somos un computador, querido. No le damos a la tecla delete y borra programa o descarga programa en unos instantes. Nosotros necesitamos un tiempo, somos humanos y necesitamos un tiempo para procesar toda esta información, para llegar del punto A al punto B, ¿vale? Y saltarse evitar anestesiar o saltarse procesos emocionales y conflictos internos que necesitan ser atravesados y ir directamente a la supraconciencia o a la unión con lo divino no tiene ningún sentido, no funciona así, porque el yo herido no se elabora, la sombra queda intacta, la energía sube, pero nunca se ancla. ¿Vale? Tienes momentos cumbre, pum, y vuelves a caer, momentos cumbre y vuelves a caer. La conciencia se expande, pero no se integra. Puedes tener momentos, pero luego no puedes detonarlos a voluntad, no puedes situarte, no te puedes quedar ahí permanentemente, ¿vale? Y aquí la referencia a Carl Gustav Jung vuelve a ser clave, porque sin integración en la sombra, lo espiritual infla el yo en lugar de disolverlo, que es lo que tenemos que hacer, alinearlo, integrarlo. Y lo que estoy haciendo es ir en dirección contraria. Me queda, claro, eh, aquí, ¿cuándo vas a encontrarte un spoiler? El papel del cuerpo es clave. El bypass espiritual siempre deja huella corporal, siempre nos hace o nos pone muy rígidos en ciertas partes del cuerpo o nos deja en hipotonía, o sea, con poco tono muscular, con poco tono energético, nos deja una respiración superficial y en una desconexión del placer o del enfado sano, ¿vale? A veces me tengo que enfadar con alguien porque es que hay que ver que ya se está sobrepasando y tengo que sacar esta parte. No, no, es de gente de mecha corta que se enfada a la primera de cambio. Por eso, trabajar el cuerpo de forma auténtica desmonta el bypass porque el cuerpo no cree en discursos. Y luego, por supuesto, es muy, 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 muy importante en todo el proceso trabajar con el estilo de vida. Aquí está hablando yo de los cinco pilares del bienestar, ¿no? Aquí casi siempre la gente te viene con que no sabe comer, que come fatal, que tiene adicciones a la comida, que es sedentaria, que no descansa lo suficiente. Bueno, pues tenemos que reeducar otra vez estos hábitos, volver a instaurar nuevos hábitos. Sabemos que los hábitos, te vuelvo a decir, no eres un computador que le da delete, borra hábitos, descargar nuevos hábitos. Necesitamos nuestros 21 días o más. Y necesitamos, bueno, pues hacer esta reorganización de nuestra vida sedentaria, volver a contactar con la naturaleza, porque vivimos en ciudades y nos hemos desconectado y eso nos ayuda muchísimo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y así poco a poco, pues nos vamos acercando a esta famosa soberanía personal y vida deliberada, porque la idea es ir adquiriendo esta soberanía sobre mí. Ser libre de automatismos que me limitan significa ser soberana sobre la manera en la que percibo la vida, que me percibo a mí mismo, al entorno, cómo me relaciono conmigo y con el entorno y con los demás, lógicamente. Cómo tomo mis decisiones, cómo puedo disciplinarme, cómo ejecuto lo que he decidido que voy a hacer. ¿Vale? Ahora tengo el compromiso conmigo misma para seguir este camino. ¿Vale? Para percibir de forma consciente, para autorregularme, para poder decidir mi vida desde mi verdad interior, desde la calma y la serenidad y la consciencia. No desde la herida, no desde la de las máscaras y no desde las limitaciones en este viaje que te propongo. ¿Vale? Entonces,
Para darte algunas ideas sobre este modelo resumido de integración, te dejo aquí un esquema posible. Puede ser el nombrar, darnos cuenta con conciencia psicológica, el sentir el cuerpo, el sostener, el permitir esta reorganización de la energía y el integrar, fundamentalmente. ¿Vale? Entonces ya como para cerrar este tema, simplemente pues te presento esta diapositiva en donde el orden adecuado suele ser primero la lectura del conflicto. Aquí trabajamos el plano emocional, el plano relacional, el plano transgeneracional y el plano existencial. Y una vez que tenemos entendido y comprendido el conflicto, nos vamos a un trabajo corporal, ¿vale? Barra energético como catalizador, no como sustituto, para finalizar en una integración, en decisiones, en poner límites, en reconectarnos entender y conectarnos mejor con nuestro cuerpo, en habitar con gozo nuestro cuerpo y hacer una vida que plasme realmente quién nosotros somos y en lo cotidiano, ¿vale? La psicología transpersonal no es una psicología sin ego, es una psicología que conoce el ego tan bien que dejas de ser esclava de él, que lo convierte en tu aliado, que te quede muy claro. Y nada más, esto es todo. Gracias de verdad por quedarte hasta aquí. Sé que este es un vídeo intensito, con muchísima información. Lo que has visto no es una acumulación de técnicas, sino un marco desde el que trabajo y por el que las herramientas y por qué las herramientas las he escogido, he escogido las que he escogido. No porque sean las únicas, porque hay una variedad inmensa. Hay muchas otras, sino porque son las que, por experiencia mía y personal, mejor sirven a cada objetivo de cambio. Porque trabajar el trauma, la identidad y la autenticidad no consiste en probar cosas al azar ni hacerlo todo de una vez. Si cuando este tipo de procesos se desbordan, este tipo de procesos pueden desbordarse si tú vas por tu cuenta. Si no tienes un mapa general, si no sabes por qué estás haciendo esto, porque luego estás haciendo el otro, sino que te dedicas a ir un curso de esto, un curso del otro, ahora por aquí, ahora por allá. No tengo un seguimiento, no tengo un diagnóstico. Yo te voy a hacer un diagnóstico. Yo te voy a hacer unos objetivos claros, globales. Te voy a hacer un seguimiento. Vamos a ver en qué cosas vamos a darle prioridad y qué cosas vamos a dejar para luego, porque lo prioritario es otro. Vamos a ir viendo el paso a paso de tu progreso. Vamos a hacer sesiones de cierre e integración, aunque estemos utilizando diferentes herramientas, pero para que cierres, si tú vas a un terapeuta que te habla de las heridas del alma, pero no te hace una integración con arquetipos, pero que no te hace un trabajo con el niño interior. Si después esa energía queda libre y no haces un trabajo somático, hola. Si vas a un sitio en donde estamos en un grupo que somos 50 en una sala o hasta en un teatro, que he visto también esas cosas, hola, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ya te digo, trabajar el trauma, la identidad y la autenticidad no es ir probando cosas improvisadamente. Y cuando este tipo de procesos se abordan por cuenta propia, pues puede pasar esto. Y sin un marco estructurado, pues es habitual crear obstáculos que no tenían por qué, que son innecesarios, alargar el camino o entrar en salidas en falso, en bypass espiritual, en ego espiritual, en acumulación de experiencias sin integración o sencillamente a abandonar por agotamiento. O justo antes de llegar, ya ibas a llegar, ya te has cansado, ¿vale? Por eso para mí era importante contar con un mapa claro, saber cuándo explorar, cuándo sostener, cuándo trabajar el cuerpo y cuándo integrar. El orden, el ritmo y la seguridad no aceleran el proceso, pero sí evitan perderse en él. ¿Vale? Si lo que has escuchado te encaja y sientes que necesitas un proceso profundo pero bien acompañado, yo te invito a iniciar tu proceso de transformación de forma ordenada y segura. Mira, no se trata de ir ni más lejos ni más súper mega rápido. A ver, hay gente que en esto tarda toda una vida. Sí es verdad que cuando tenemos este proceso podemos acortarlo, pero la idea no es acelerarlo porque sí, porque ya vivimos en un mundo suficientemente acelerado y no quiero ir por ahí. No quiero ir con esta idea de fast, en una tarde, en un fin de semana, en un mes. No, vamos a llegar con sentido y con respeto por tu sistema.
Así que cuando estés preparado o preparada, estaré aquí para acompañarte.